En el video anterior analizamos una técnica, un algoritmo que nos permitía ordenar un arreglo o un vector en forma relativamente simple y con una estrategia bastante directa, como era el algoritmo de ordenamiento por selección simple. En este video nos vamos a dedicar a lo que se conoce como algoritmos de búsqueda, que junto con los algoritmos de ordenamiento constituyen dos de los pilares fundamentales de las ciencias de la computación. Ordenar y buscar son dos de las actividades que una computadora lleva a cabo recurrentemente, aun cuando el usuario o el programador no le esté dando la orden directa de hacerlo. De hecho, se puede decir que la mayor parte del tiempo que una computadora está encendida, y aunque no lo parezca, o bien esa computadora está ordenando o bien esa computadora está buscando. El tema de la búsqueda de un valor X dentro de un vector o arreglo unidimensional cargado con una cierta cantidad n de componentes consiste en simplemente aplicar el algoritmo que sea necesario para explorar ese vector y determinar si X está o no está en el mismo. Y uno de los algoritmos más sencillos que se plantean para hacer ello se conoce como algoritmo de búsqueda secuencial y es el primero que vamos a analizar aquí. Dado X el valor que queremos buscar y el arreglo en el que queremos ver si X existe, con n componentes, la idea consiste simplemente en, a priori, recorrer o intentar recorrer todo el arreglo, desde la casilla 0 en adelante y en forma consecutiva, explorando una por una las casillas en orden de aparición. Se mira en la primera casilla, si hay X no está, se mira la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, hasta encontrar a X y detener ahí el proceso. O bien, si X no está en ese vector, detener el proceso si llegamos hasta el final de ese arreglo sin encontrarlo. Se llama búsqueda secuencial porque justamente se trata de un proceso que analiza toda la secuencia contenida dentro del arreglo sin saltear ningún casillero y en forma progresiva desde la casilla 0, más 1, más 2, más 3 en adelante hasta el final. Aquí hay que decir que hay un par de formas de implementar este algoritmo en cuanto a lo que se espera que el mismo retorne. Si el algoritmo se implementa de forma de retornar un valor booleano, true, por ejemplo, en caso de encontrar X en el arreglo, o false, en caso de que X no esté en el arreglo, se dice en ese caso que el algoritmo se implementa como un test de pertenencia. Y eso es fácil, es útil decirlo y es útil saberlo. Es esencialmente lo que hace el operador in en el lenguaje Python cuando se le pide que determine si determinado valor, si determinado elemento pertenece o no pertenece a una secuencia, como podría ser una cadena, un rango, una tupla o incluso una lista, un arreglo. También se puede hacer que el algoritmo de búsqueda, en lugar de retornar un true o un false, un booleano, retorne un entero, retorne la posición de X dentro del arreglo como número entero y en definitiva como el índice de la casilla que contiene X si X está en el arreglo. Si X está, devolver el índice, que en nuestro caso entonces se tratará de un valor 0 o mayor que 0, indicando simplemente el valor que permite identificar a la casilla que lo contiene. Y por convención, si X no está en el arreglo, retornar un valor negativo que, bueno, por costumbre, suele ser el valor -1, que en este caso no estaría actuando como un índice, sino más como un flag para indicar que la búsqueda fue infructuosa. El algoritmo es esencialmente el mismo, pero se plantea con ligeras diferencias en cuanto a lo que se espera que retorne, de acuerdo a lo que el programador necesite.
El modelo que estoy mostrando en este momento en el recuadro que se ve en placa implementa el algoritmo de búsqueda secuencial como un test de pertenencia. Y observen que es bastante compacto y bastante breve el algoritmo para hacerlo. Tenemos allí una función que hemos llamado Linear Search, por búsqueda lineal, ya explicaremos a qué se debe ese nombre. Asumimos que esta función toma dos parámetros. El primero, b, es la variable que apunta o contiene la dirección del arreglo o vector en el que queremos buscar. La función asume que ese arreglo ya está creado y ya está cargado de paso. O sea, no tiene la función que preocuparse por cargarlo. Y x es el valor que queremos buscar dentro de b. Queremos saber si x pertenece a b. Pues bien, la manera de implementar, quizás más compacta de implementar este algoritmo es la que se ve allí. Se pone un for con la variable de recorrido que en este caso estamos llamando i, para que recorra el rango de índices de ese vector. Cuando decimos range len v, estamos diciendo crear un rango que comience en 0 y llegue hasta el tamaño del arreglo menos 1. Es decir, si el arreglo tiene 5 casillas, len v igual a 5, ese range va a contener los valores entre el 0 y el 4, que son los índices de ese arreglo. La variable i del for que se ve en este modelo comienza en la primera vuelta valiendo 0, luego 1, luego 2 y así hasta el 4 si el tamaño del arreglo fuese 5. Pues bien, esa variable va tomando los valores de los índices de las casillas y claramente el primer valor que toma es el 0. Lo único que hay que hacer en cada iteración o en cada vuelta de este ciclo es comparar, como se ve allí, el valor x que nos dieron como parámetro con el valor que se encuentra dentro de la casilla indicada por i. Si en la primera vuelta i vale 0, v sub i es v sub 0. Entonces estamos comparando el valor de x con lo que se encuentra en la casilla 0. Si el valor contenido en x es igual al valor que está en la casilla 0, hemos encontrado el elemento que estábamos buscando y en ese caso lo único que tenemos que hacer, si estamos implementando esto como un test de pertenencia, es detener el proceso, salir de la función y cuando la función regrese al punto de llamada simplemente devolver un true, que es lo que está haciendo esta función. Si x es igual a b sub i, la función activa la instrucción return true y recuerden que la instrucción return en el momento de activarse da por terminada la función. No importa en qué vuelta iba este ciclo, incluso si se encontraba en la primera vuelta, cuando esa instrucción return se activa, la función se da por terminada y ninguna de las instrucciones que estén debajo de ese return, en la misma rama o en otra, se va a ejecutar. La función termina allí. Ese return false que se ve al final no se va a activar si se activa el return true. Pues bien, si el valor está en el arreglo, estas tres líneas de código que hasta aquí hemos analizado, for, if, return, lo van a encontrar. Y al encontrarlo, la función se va a detener en ese punto y va a retornar al punto de llamada el valor true. Ahora, ¿qué pasa si el valor x no está en el arreglo? Si x no está, un rápido análisis lógico de lo que estamos viendo aquí indica que cuando i valga 0 en la primera vuelta, vamos a mirar en la casilla 0 y es que esa casilla no contiene a x. Por lo tanto, este if va a ser falso y va a volver al for, obviamente sin activar el return true. Como si en la siguiente vuelta i vale 1 y miro en la casilla 1, ahí tampoco está, vuelvo de nuevo al for sin activar el return true. Si el valor de x no está en el arreglo, este if nunca va a ser verdadero a lo largo de todo el recorrido, porque efectivamente ninguna casilla contiene a x. Si eso ocurre, en algún momento este for, de tanto avanzar en el rango, va a llegar a la última casilla. Cuando i llegue en realidad a la anteúltima casilla y compruebe si en ella está contenido el valor de x, también va a decir que no y va a volver al for. Cuando en el for intente hacer la siguiente vuelta,
Si la casilla que acabamos de mirar era la última, el for se va a detener. Y al detenerse y cortar, se encuentra con esta instrucción que por única vez se ejecuta, que dice return false. Ese return false, por la forma en que está planteada la función, solo se puede activar si el valor x que estamos buscando no está en el vector. Si x estuviese en el vector, a esa línea return false, esta función nunca llega, porque en caso que x esté en el vector, en alguna vuelta de ese ciclo, este if va a ser verdadero. Y cuando ese if en una vuelta sea verdadero, se activará este return true y ahí terminará la función sin llegar nunca al return false que se encuentra detrás, al final y a la salida del for. En otras palabras, si x está en el arreglo, este if se va a activar por verdadero alguna vez y al hacerlo se va a activar la rama return true, dando por terminada allí la función y sin pasar por la que dice return false. Y solo si x no está en el arreglo, este for va a hacer todas las n vueltas que tiene que dar, todas y cada una de ellas, va a chequear todas y cada una de las casillas del vector b sin encontrar jamás el valor y sin por lo tanto contestar verdadero a esta pregunta, y solo en ese caso el for va a terminar su ejecución de manera natural, sin que se active ese return true que se encuentra adentro. Solo en ese caso el for va a cortar y al cortar se activará por única vez la instrucción return false. Si el valor no está, esta función retorna false. Y si el valor está en el arreglo, esta función retorna true. Y básicamente eso es todo lo que hay que hacer para implementar la búsqueda secuencial en forma de test de pertenencia. La función que ponemos al lado ahora es exactamente la misma función, el mismo algoritmo quiero decir, pero implementado no para que retorne un true o un false, sino para que retorne el índice de la casilla que contiene a x en caso de encontrar a x en el vector, o bien que retorne el valor -1 si x no está en el vector. Fíjense que la única diferencia que hay entre las dos funciones que están planteadas allí es lo que devuelven las instrucciones return en cada uno de los bloques. Lo demás es igual. En este bloque de la izquierda, si x se encuentra en el arreglo, este return sale con un true hacia el punto de llamada. Y en la función de la derecha, si el if es verdadero, lo que hace este return es devolver el valor de la variable i, que está indicando justamente cuál es la casilla que estamos mirando y que fue la que contenía al valor de x y por lo cual este if dio verdadero. Si el valor de x se encuentra en la casilla i es el índice que tengo que devolver y eso hace esa instrucción return que ahí está pintada de azul. En lugar de un true, retorno el valor de i. Y si el valor de x no está en el vector, igual que antes, el for va a recorrer absolutamente todas las casillas, las n casillas, las va a mirar a todas, en todas este if va a ser falso, y cuando el for termine de manera natural, en lugar de retornar un falso, como se ve aquí en rojo y a la izquierda, la función retorna un -1, indicando que la búsqueda no tuvo éxito. Cuando esta función retorna un -1, el programador del otro lado tiene que entender que eso significa x no estaba en el arreglo. Y si el valor revuelto por la función es diferente de -1, o en definitiva, el valor retornado por la función es mayor o igual a 0, significa que el valor estaba en el arreglo, pero en ese caso la función está dando un poco más de información, porque además de decirnos que está, nos dice dónde está. En cambio, la función implementada como test de pertenencia solo nos dice que el valor está, pero no en qué posición del arreglo se encuentra. Para entender con un poco más de detalle cómo trabajan estas funciones, voy a cortar brevemente esta presentación y voy a mostrar allí a la derecha
un gráfico para que podamos hacer un seguimiento casilla por casilla para que se entienda mejor. Aquí observen que, bueno, esta función estaba planteada con el retorno un poco más lejos, lo pongo así. Lo que tenemos es la función misma que aquí a la izquierda está planteada como búsqueda con retorno de posición y simplemente la he copiado en el gráfico de la derecha para tenerla a mano. Tenemos un arreglo B que en este caso suponemos que tiene 6 casilleros. El tamaño del arreglo n es 6 y sus casillas están numeradas del 0 al 5. Supongamos que en este momento el arreglo contiene los valores 6, 2, 8, 7, 8 de nuevo y 1. Supongamos que queremos buscar en ese arreglo el valor x igual a 8. Está claro que el 8 está en ese arreglo y de hecho está más de una vez. Está en la casilla 2 y también está en la casilla 4. Y aquí un hecho que tenemos que aclarar y dejar completamente dilucidado ahora para evitar confusiones después, es que en general cuando se nos pide, dado un vector, buscar un valor x dentro del mismo, si no se nos aclara otra cosa, se nos está pidiendo que hagamos lo que en la práctica se conoce como una búsqueda de primera ocurrencia, lo cual implica que buscamos el valor en el arreglo y en caso de encontrarlo, en el primer momento en que lo encuentre, detenemos la búsqueda e informamos que el valor está, o bien informamos no solo que está, sino también en qué casilla está. Y si la búsqueda es una búsqueda de primera ocurrencia, no nos importa que el valor que estamos buscando esté más de una vez. En el caso del 8, está 2 veces, pero una búsqueda de primera ocurrencia, con encontrar uno de ellos, y solo uno de ellos, debe detenerse y no perder más tiempo. Esto es fácil de entender si estamos haciendo un test de pertenencia. Si el 8 está más de una vez, no me importa cuántas veces lo encuentre mientras recorro el arreglo. Me basta con una para decir que está y en ese momento retorno true y me detengo. Si lo encontré y solo me están pidiendo que diga si lo encontré, es una pérdida de tiempo seguir recorriendo el arreglo por las dudas que hubiera otro más adelante. En este caso, la búsqueda de primera ocurrencia debe limitarse solo a encontrar la primera oportunidad en la que el valor buscado aparezca en el arreglo y en ese momento detener el proceso, no continuar, no provocar que la función pierda tiempo buscando algo que ya encontró. Distinto sería que se nos pidiese de alguna manera enumerar cuántas veces ese valor está en el arreglo, que eso ya no sería tanto una búsqueda como un proceso de conteo. En general, cuando se nos pide buscar y no se nos aclara más nada, se nos está pidiendo búsqueda de primera ocurrencia. ¿Qué va a hacer la función linear search? Bueno, x vale 8, b es el arreglo que se ve ahí arriba. N toma el valor de la longitud de ese arreglo que, como dijimos, es 6. Este rango va de 0 a 5. 0 a 5 son los índices del arreglo que se ve allí arriba y son los valores que va a tomar, por lo tanto, la variable i a medida que ese for evoluciona. En la primera vuelta, como i vale 0, estamos mirando la casilla b sub 0, que contiene un 6. Y como x vale 8, estamos preguntando si x es igual a 8. La respuesta es no, por lo tanto vuelvo al for y este return i no se activa. En la siguiente vuelta la variable i pasa a valer 1. Con i valiendo 1 tomamos b1, que es un 2, y lo comparamos contra el mismo 8 que contiene x. Como tampoco son iguales el 2 y el 8, volvemos al for, la variable i pasa a valer 2. Con i valiendo 2 entramos en la casilla b sub 2 y b sub 2 contiene el 8. Acá cuando preguntemos si 8 es igual a 8 nos va a decir que sí y en ese momento se activa este return i que va a devolver el valor 2. Hay otro 8 más adelante pero no nos importa. En ese momento cuando se activa este return la función termina
no importa que al ciclo todavía le quedaban 3 vueltas por realizar. Return cancela la ejecución de la función y no se ejecuta más nada dentro de ella. El 2 vuelve al punto en el que la función fue invocada. Y el return -1 que se encuentra al final, por lo tanto, no se va a ejecutar en este caso. Si el valor que estamos buscando en vez de un 8 es un 9, y suponiendo que seguimos desde la casilla 2 para no empezar todo de nuevo, ahora veamos que el 9 en el vector no está. Entonces, si íbamos en la vuelta en la que i valía 2 y comparé x 9 con b sub 2, que es 8, la respuesta es no. Volvemos al for. En la siguiente vuelta la variable i pasa a valer 3, con lo cual compararía el 7 con el 9. Y de vuelta la respuesta es falso. En la siguiente vuelta, variable i pasa a valer 4. Compara el 8, que vale b sub 4, contra el 9, que vale x. De nuevo, la comparación da falso, y retornamos al for, y con i valiendo 5, miramos la última casilla. X vale 9, y en b sub 5 hay un 1. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, retornamos al for, y cuando el for intenta asignar en i el valor siguiente del rango, descubre que el rango ya fue recorrido en su totalidad y el for se detiene. Cuando el for se detiene, se activa la única instrucción que se encuentra debajo de él, que dice return -1. Y en definitiva, en el caso que estamos analizando, que es x igual a 9, que no está en el arreglo, la función retorna el valor -1. O retorna -1 o retorna el índice de la casilla que contenía a x, pero nunca los dos. Si uno de los dos returns se activa, el otro no. Y que se active uno, el primero, significa que el valor estaba en el vector. Y si se activa el otro, el segundo, significa que el valor no estaba en el vector. Y eso es todo lo que podemos esperar de la búsqueda secuencial. En este caso vamos a volver a activar la presentación, vamos a completarla nuevamente, pero lo que quiero hacer ahora es mostrar todo esto funcionando directamente en PyChart. Este modelo que acompaña la ficha, que es el modelo 13, tiene un módulo en el que, bueno, ya hemos visto oportunamente que está disponible el método SelectionSort para ordenar el arreglo, pero también tiene este módulo la función Linear Search que acabo de explicar en el modelo gráfico de recién. Es exactamente la misma función que acabo de explicar. Y hay un programa aquí que se llama test02, muy simple, con una función test que carga por teclado el valor n, el tamaño del arreglo que quiero trabajar, llamando a la función validate que ya hemos explicado en algún momento para hacer la carga de n, validando que n sea mayor a 0 y lo devuelve. Una vez que n fue cargado, aquí se crea el arreglo con n casilleros y todos ellos valiendo 0. Lo que hace esta instrucción es pedir a Python que gestione espacio para ese arreglo. Los valores iniciales para ocuparlo son ceros, pero los valores finales que vamos a querer para el mismo los cargamos después. Mientras tanto, aquí simplemente estamos diciendo necesito espacio para un arreglo con n casilleros, en este caso valiendo 0. Una vez que el arreglo fue creado lleno de ceros, aquí llamamos a la función read, que se encuentra en el mismo módulo arreglos y que ya hemos visto en el video anterior para proceder a la carga de los elementos en el vector, que es la que se ve aquí, ya la hemos analizado. Esta función carga por teclado valores para reemplazar a los ceros que se encuentran en este momento en el arreglo. Luego pedimos que se cargue por teclado un valor x cualquiera, que es el que queremos comprobar si está o no en el arreglo, y llamamos a la función Linear Search que se encuentra en el módulo arreglos. Le pasamos como parámetro el vector que acabamos de cargar y le pasamos x, que es el valor que cargamos por teclado para controlar si está o no está. Sabemos que la función retorna un número entero, que lo vamos a guardar en la variable int. El valor de int me dice si la búsqueda fue exitosa o
fue infructuosa, ¿de acuerdo? Si el valor almacenado finalmente en la variable int es mayor o igual a 0, significa que la función linear search encontró a x en el arreglo y lo que me está devolviendo es un índice. Entonces acá simplemente ponemos un mensaje que indica que el valor fue encontrado y mandamos a decir en qué casilla lo hemos visto, que es el valor contenido en int. Y si el valor de int fuese negativo, que sabemos que en este caso sería el -1, entonces en el else de ese if mostramos un mensaje que dice que el valor no está en el arreglo. Y eso es todo. Ejecutamos este programa para ver que efectivamente haga lo que tiene que hacer. Aquí podemos poner un 6, ¿sí? Y cargar 5, 4, 2, 6, 8, a lo mejor de nuevo un 2. Ahí terminamos de cargar todos los valores. Y ahora le vamos a decir, bueno, en este arreglo quiero buscar un valor que es el que me está pidiendo ahora. Supongamos que cargo un 6, que efectivamente está en el arreglo, en la casilla número 3, ¿sí? Entonces, cuando aquí presione Enter, el valor es buscado casilla por casilla con el algoritmo que acabamos de ver y me informa que se encuentra en la casilla 3, como efectivamente podemos ver aquí. Si le hubiese dicho quiero buscar el 2, este algoritmo, empezando desde la casilla 0 y hacia adelante, va a encontrar este 2 antes que este otro. Y al primero que encuentre se va a detener informándome que ese 2 se encuentra en la casilla 2. Si hacemos andar de nuevo este algoritmo, le decimos quiero cargar 4 números, a lo mejor el 5, el 4, el 2 y el 8, y ahora le pedimos buscar un número como el 11 que no está en ese arreglo, cuando demos Enter nos avisa que no está. La función lo busca, mira todos los casilleros del arreglo, no lo encuentra y retorna el valor -1 aquí en la variable int. Cuando controlamos, si int es mayor a 0, la respuesta es no y se activa este else con el print que estamos viendo para informar que el valor no está en el vector. Eso daría la explicación de cómo funciona básicamente este algoritmo. Cabe analizar algún detalle respecto del tiempo que podemos esperar que este algoritmo demore antes de terminar la explicación. Sabemos, y voy a volver a la gráfica que tenemos aquí, que si el arreglo tiene n casilleros y el valor que quiero buscar se encuentra en la primera casilla o muy cerca de la primera casilla, este algoritmo va a demorar lo que demore en hacer una o dos o tres comparaciones, pero su tiempo de ejecución va a ser breve. En general, a un programador lo que le importa para cubrirse ante cualquier eventualidad es tomar un criterio o una postura pesimista. En cuanto a tiempo de ejecución, lo que un programador suele preguntarse para quedar cubierto es ¿qué es lo peor que le puede pasar a este algoritmo en términos de tiempo? Y es fácil ver que este algoritmo, en el peor caso, es decir, el caso en el que más va a demorar para encontrar un valor o darse cuenta que el mismo no existe, se producirá cuando el valor x que estamos buscando esté en el arreglo justo en la última casilla o cerca de la última casilla, o bien cuando el valor que estamos buscando no está en el arreglo. ¿Por qué? Porque eso provocará que el for que tiene que recorrer el vector tenga que esforzarse hasta el final y en todas las casillas lanzar esta comparación. Lo que demore este algoritmo depende de cuántas veces se lleva a cabo este if. No es lo mismo preguntar una vez que preguntar 100 millones de veces si el arreglo tiene 100 millones de casillas. El peor caso en cuanto a tiempo se va a dar cuando el valor buscado esté muy atrás o no esté, porque en ese caso este algoritmo se ve obligado a realizar esta pregunta alrededor de n veces y por lo tanto, mientras más grande n,
más tiempo demora esta función en términos directamente proporcionales. El crecimiento del tiempo es directamente proporcional a la cantidad de casillas que tengo que mirar. Como eso, en definitiva, en matemáticas se representa con una función lineal, es que a este método se lo suele llamar también algoritmo de búsqueda lineal, y por eso le pusimos linear search a la función. En definitiva, el tiempo que voy a demorar para darme cuenta que un valor no está en el arreglo, si el arreglo tiene 10 casillas, es el tiempo que me demore a hacer 10 preguntas. Si el arreglo tiene 1000 casillas y el valor que estoy buscando no está en el arreglo, me voy a demorar el tiempo que me lleve a hacer 1000 preguntas. Y así, más crece n, proporcionalmente más crece el tiempo. Con eso terminamos de explicar el algoritmo de búsqueda secuencial. Un segundo algoritmo de búsqueda muy conocido y muy utilizado para determinar si un valor X se encuentra dentro de un vector o de un arreglo unidimensional es el que se conoce como búsqueda binaria. ¿Cuál es la motivación para plantear otro algoritmo? A ver, la búsqueda secuencial, como vimos, podría llegar en el peor caso a tener que revisar o mirar todas las casillas del arreglo. Si X, por ejemplo, no está en ese arreglo o X se encuentra justo en la última casilla o muy cerca de la última. Lo cual implica mucho trabajo traducido en mucho tiempo de ejecución para ese peor caso. Si el arreglo tiene n componentes y yo tengo que mirar todas las casillas, el tiempo que me voy a demorar es el tiempo que necesito para hacer esas n comparaciones. Más grande el arreglo, más tiempo me demoro en términos directamente proporcionales, como acabamos de ver. Comparativamente, la búsqueda secuencial tiene esa desventaja que podría ser más lento que otros algoritmos si pensamos un poco, pero digamos que también tiene la ventaja de que siempre funciona. No requiere que el arreglo cumpla alguna condición previa, como por ejemplo que el arreglo esté ordenado, que es algo que sí pide la búsqueda binaria que vamos a ver ahora. Si el arreglo estuviese previamente ordenado, es decir, no que tenemos que ordenarlo para proceder a buscar, sino que en el momento en que llegamos a él, lo encontramos ya ordenado y la pérdida de tiempo para ordenarlo no tengo que pagarla. Si ese es el caso, entonces el algoritmo de búsqueda binaria se puede plantear en lugar de la búsqueda secuencial y como vamos a ver ahora, es mucho, pero mucho más veloz que el algoritmo de búsqueda secuencial. La idea del algoritmo de búsqueda binaria, y por favor siempre recuerden que el arreglo se supone ordenado, en este caso de menor a mayor, es tomar o comenzar la búsqueda con el elemento central del arreglo, el elemento del medio. De alguna manera calcular el índice del elemento del medio y con ese elemento comenzar a comparar. Comparamos X con el valor de la casilla central. Obviamente, si esa casilla central ya contiene X, en ese momento el proceso se termina, se retorna el índice de la misma si lo que queremos es retornar la posición, o se retorna true si estamos implementando un test de pertenencia y finaliza allí el proceso. Otra vez, estamos implementando o suponemos que estamos implementando un proceso de búsqueda de primera ocurrencia. Al primer valor, a la primera casilla en la que encontremos a X, el algoritmo debe detenerse. Lo interesante viene ahora. Si X no estuviese en la casilla central, entonces repetimos el proceso en el intervalo de la derecha de la casilla central, si es que X fuese mayor que el valor que está al medio, o se repite el proceso que acabo de describir en el intervalo de la izquierda de la casilla central, si es que X fuese menor que el valor que está contenido en ella. Esto tiene todo el sentido del mundo y es ahí donde el algoritmo gana tiempo y el programador demuestra que es ingenioso, que es hábil. Si el arreglo está ordenado de manera mayor y el valor X que estoy buscando es más grande que el que se encuentra al medio, por simple lógica transitiva, si X es mayor que el valor que está al medio,
y el arreglo está ordenado de menor a mayor, no puede X estar a la izquierda de la casilla central. Si X estuviese en el arreglo, tiene que estar a la derecha de la casilla. Esto significa que puedo eliminar todas las casillas que se encuentran a la izquierda de la central sin siquiera mirarlas y por lo tanto sin perder tiempo mirando casillas en las que sé que el valor no está, cosa que no puede hacer la búsqueda secuencial porque no se supone que el arreglo esté ordenado ni nada por el estilo. A la búsqueda secuencial no le queda más remedio que mirarlas a todas, pero con un arreglo ordenado, la búsqueda binaria puede ahorrar una enorme cantidad de trabajo desechando la mitad del intervalo que estoy mirando y concentrándose en la otra mitad. En el intervalo a donde fuésemos, a la derecha o a la izquierda, volvemos a tomar la del medio y volvemos a comparar a X contra esa. Si está ahí me detengo y si no, me fijo si soy más grande o más chico que el que tengo al medio. Y vuelvo a repetir la idea. Si soy más grande miro a la derecha y si soy más chico miro a la izquierda. Y las casillas que decidí no mirar simplemente las ignoro y las desecho. Si de tanto avanzar con esta idea, de tanto dividir en dos intervalos, y luego de nuevo en dos, y de nuevo en dos, y de nuevo en dos, en algún momento se llega a un intervalo vacío, llegamos a un punto en el que ya no tengo más intervalo y no puedo volver a dividir, en ese momento detenemos el proceso porque inmediatamente eso implica que el valor que estamos buscando no está en el vector. Llegar a un punto en el que me doy cuenta que no puedo volver a dividir porque no tengo más un intervalo para dividir, implica inmediatamente que el valor que estaba buscando no está en el vector. Por lo tanto, en ese momento estoy autorizado a retornar un -1 o un false, dependiendo de cómo estemos implementando la estrategia. Esa es la idea general, conceptual de la búsqueda binaria, pero podemos explicarla gráficamente, visualmente. Supongan que tenemos un arreglo como el que se ve en esa figura B, cargado con los números que se ven en esa figura, ordenadamente de menor a mayor, como se puede ver, y que el tamaño de este arreglo, si tiene casillas numeradas de 0 al 10, el tamaño es n igual a 11. Supongamos que queremos buscar en este arreglo el valor x igual a 10. Podemos ver que el 10 está en el vector y que en este caso, en el caso de encontrarlo, tendríamos que devolver true como test de pertenencia o el 4, que es el índice de la casilla que lo tiene. Bueno, ¿cuál es la idea? Paso 1, tome el valor de la casilla central. Vamos a utilizar, para determinar en qué intervalo debo buscar a medida que avanzo, dos variables auxiliares que aquí están marcadas como ISC, como abreviatura de izquierda, y DER, como abreviatura de derecha. Como inicialmente el intervalo en el que quiero buscar coincide con todo el arreglo, bueno, hacemos que ISC valga 0, que es el índice de la primera casilla, y DER valga 10, que es lo mismo que n-1, y de hecho es el índice de la última casilla válida. El intervalo en el que debo buscar en este paso 1 es el intervalo delimitado por las variables ISC y DER usadas como índice. ¿Cómo calculo el índice del medio de ese intervalo? Es fácil porque lo único que tengo que hacer es tomar el promedio entre ISC y DER. Si ISC vale 0 y DER vale 10, eso da, la suma da 10 y dividido 2, se entiende dividido 2 en forma entera, eso me da 5. Y 5 es el índice de la casilla del medio del intervalo que estoy mirando. Guardamos en la variable C, abreviatura de central, el valor 5 y ahora procedemos a mirar si X se encuentra en el arreglo B en la casilla C. Como el X vale 10 y B sub 5 vale 14, la respuesta es no. Y en este momento tengo que continuar el proceso. ¿Qué pasa? Como el valor X no es el 14, lo que tengo que hacer ahora es controlar si 10 es más grande o es más chico que 14. Como el 10 es menor al 14, tengo que mirar los valores que están a la izquierda de él y si el 10 está, va a estar ahí. No hay ninguna posibilidad de que el 10 esté a la derecha
siendo que el arreglo está ordenado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí para repetir este proceso en el intervalo de la izquierda? Si me voy a ir a la izquierda del 14, tengo que hacer que las variables isc y der pasen a valer los índices del intervalo nuevo. La variable isc ya vale 0, que es el límite de la izquierda de ese intervalo. Y tengo que hacer que der deje de valer 10 y pase a valer no 5, porque 5 es la casilla en la que acabo de mirar y ya sé que ahí el 10 no está, sino el anterior al 5, que es el 4. Tengo que hacer que der valga c menos 1, esto es 4, y con der valiendo 4, proceder a hacer de nuevo lo mismo. Observen, la casilla número 5 ya la hemos mirado y no contenía al 10, la desecho. Y todos los números que se encontraban a la derecha los desecho también por carácter transitivo. No puede estar el 10 ahí si el 10 es menor que el 14. La variable isc en el segundo paso, segunda vuelta de un ciclo, vale 0. Der se ajustó en 4 y el intervalo en el que debo mirar es el intervalo 0, 4. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién. Calculamos el índice de la casilla del medio entre isc y der. Si isc vale 0 y der vale 4, la suma me da 4 y dividido eso en forma entera me da 2. 2 es el índice de la casilla central de ese intervalo. Hacemos lo mismo. ¿10 es igual a 6? No. ¿10 es menor a 6? No. Por lo tanto, las casillas de la izquierda del 6 no cuentan más y las que me interesan son las que se encuentran a la derecha del 6, pero hasta la casilla indicada por der, no hasta el final del arreglo. Para eso está der allí. Pues bien, ¿qué tengo que hacer si me doy cuenta que el 10 es mayor al 6? Debo dejar der valiendo 4 y tengo que cambiar el valor de la variable isc para que deje de valer 0 y pase a valer el índice de la casilla que se encuentra inmediatamente a la derecha de la central. En otras palabras, si el valor x es mayor que la variable, el valor contenido en la casilla central, hacemos que isc pase a valer el valor de c más 1, que sería 3. Y en este caso nos preparamos para el paso 3. En este momento tengo el intervalo de búsqueda delimitado o limitado a dos casillas. Isc valiendo 3 me dice dónde empieza, der valiendo 4 me dice dónde termina. Todas las variables, todos los casilleros que están fuera de ese intervalo, ya no los vamos a mirar más y directamente podemos olvidarnos de ellos. Si el 10 está en la casilla 3 o está en la 4, no puede estar en otro lado. Bueno, en el paso 3, tercera vuelta de un ciclo, hacemos lo mismo. 3 más 4 da 7. Dividido 2 en forma entera, es decir, truncando los decimales y eliminando el resto, 7 dividido 2 en forma entera me da 3. Se toma como casilla central a aquella cuyo índice es 3, que es la que contiene al 9. Pregunto si 10 es igual a 9. Respuesta no. 10 es mayor que 9. Respuesta sí. Como el 10 es mayor, tengo que continuar la búsqueda en el paso 4 a la derecha del 9, pero sin pasarme de la casilla indicada por der. Hacemos lo mismo que hicimos recién. Le sumamos a la variable, hacemos que isc pase a valer lo mismo que vale c más 1, que dejaría a isc valiendo 4, puntualmente en este caso, igual que lo que vale der. Esto puede ocurrir. Si la búsqueda se prolonga hasta la última casilla posible y no lo encontramos antes, podría ocurrir que los dos índices isc y der coincidan en la misma casilla. Y si eso pasa, curiosamente eso significa que la casilla en la que coincidieron es la única que todavía no miré y también la única de la cual no pude inferir nada respecto de su contenido. No sé si está X ahí y no la pude descartar por transitividad en las vueltas anteriores. Que el intervalo haya quedado reducido a una sola casilla no cambia nada en el espíritu del algoritmo, porque observen,
Si is vale 4 y der vale 4, la suma da 8. Y 8 dividido 2 en forma entera me da 4 de nuevo, que es tomado como el índice de la casilla del medio de ese curioso intervalo que tiene un elemento solo. Tomando como casilla del medio a esa, pues comparamos x, que es 10, contra lo que está en la casilla 4, que es otro 10. Si coinciden, que es el caso, nos detenemos allí y en este caso retornamos el valor de c, que es 4, o bien retornamos true si estamos implementando un test de pertenencia. Y vemos que muy rápidamente el algoritmo converge a la casilla en la que podría estar el valor buscado si es que está. ¿Qué pasaría si el valor que estamos buscando no estuviese en el arreglo? Supongamos, para no empezar todo de nuevo, que el valor x en vez de ser 10 hubiese sido un 11. Si x vale 11, la secuencia de divisiones que acabo de mostrar hasta acá hubiese sido exactamente la misma. Habríamos llegado exactamente al mismo punto, solo que ahora, cuando compare contra la última casilla que me queda, que contiene un 10, y compare contra el 11, que suponemos que vale x, la respuesta va a ser falsa, no son iguales. Bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? Si x vale 11 y llegué hasta aquí, calculo el índice del medio que me da 4, y cuando compare si 10 es igual a 11, la respuesta es no. Si respondo que no, de nuevo, pregunto si 11 es mayor que 10. La respuesta es sí, 11 es mayor a 10. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Irme a la derecha del 10, pero no pasarme de der. ¿Y qué pasa acá? Si me voy a la derecha del 10, tengo que hacer que isc, como hicimos recién, pase a valer lo que vale c más 1. Pero si c vale 4 y le sumo 1, isc pasaría a valer 5. Si isc vale 5 y der vale 4, los índices que hasta ahora venían isc desde la izquierda y der desde la derecha se me cruzaron. Hasta ahora der siempre era más grande o a lo sumo igual que isc. Y mientras eso ocurriese, la búsqueda continuaba, porque eso implicaba que todavía me quedaba algún intervalo sin chequear. El intervalo podía ser de tamaño 1, como se ve ahí en la figura, pero un intervalo todavía tengo. Pero en el momento en que los índices se crucen, en el momento en que isc se haga más grande que der, en ese momento puedo ver que no me quedan más intervalos en los que buscar. Todas las casillas que podía mirar las miré y todas las casillas que no miré las deseché por carácter transitivo. Por lo tanto, ese es el momento para dar por terminado el proceso y dar por avisado que el valor que estaba buscando no está en el vector. Cuando los índices se crucen, detenga el proceso. Si está implementando un test de pertenencia, retorne falso, y si está implementando un retorno de índice, devuelve el -1, mismo que devolvíamos con la búsqueda secuencial. En cada paso este proceso desecha la mitad del intervalo que está procesando, sin siquiera mirar sus componentes. Y en eso se basa su velocidad final, con muy poquitas comparaciones. Incluso en el peor caso, como ocurrió acá, se llega al resultado final mucho más rápido que la búsqueda secuencial. Pero el arreglo tiene que estar ordenado. Esto es algo que no pueden ignorar, no pueden soslayar y no se les puede pasar. Si el arreglo está desordenado, esta técnica no es aplicable. Y ordenarlo para buscar tampoco es recomendable porque el ordenamiento lleva muchísimo tiempo. Si se recuerdan, el algoritmo de ordenamiento por selección simple estaba en el orden de n al cuadrado comparaciones, y n al cuadrado es mucho más que el tiempo que me demoro en buscar, incluso con búsqueda secuencial. Si tengo que ordenar y después buscar, sobre todo si voy a hacer una búsqueda sola, de ninguna manera me conviene hacerlo. En ese caso, aplicamos búsqueda secuencial y ya. Muy bien, vamos a analizar aquí muy brevemente la implementación del algoritmo. Observen, ahí muestro una función, también muy breve, pero un poco más compleja que la que hemos mostrado para la búsqueda lineal. Esta función se llama binary search, por razones obvias. Igual que la otra, toma como parámetro el vector en el que quiero buscar
y x, que es el valor que quiero buscar en el vector. Asumimos que el arreglo está ordenado. La función no ordena el arreglo, ni está bien que lo haga, y tampoco controla si el arreglo está ordenado. Simplemente asume que está ordenado. Y como pueden ver, lo que estamos haciendo es una traducción directa de la lógica que expliqué hace un rato. Iniciamos poniendo isc en 0 y poniendo der en la última casilla, en el índice de la última casilla, que sería el tamaño del arreglo, menos 1. Esto, en el ejemplo que mostré recién, haría que isc valga 0 y der valga 10. El ciclo de búsqueda, que es ese while que ven ahí, es el que aplica los pasos que aplicamos recién y continúa mientras se cumpla que el valor de la variable isc se mantenga menor o igual que der. Como vimos recién, mientras isc sea más chica que der o a lo sumo igual, es porque todavía me quedan intervalos que no miré. Cuando se crucen, esa condición va a ser falsa y el ciclo va a cortar. ¿Qué hago en cada vuelta? Calculo el índice del medio, acá el operador doble barra para hacer la división entera. Preguntamos si la casilla del medio es x. Si es x, retornamos el valor de c y ahí terminamos. Acuérdense que es búsqueda de primera ocurrencia y listo, eso es todo. O bien retornamos un true ahí si queremos implementar test de pertenencia. Y si esa pregunta es falsa, solo si la pregunta es falsa, continúa la función y pregunta si x es menor que lo que se encuentra en la casilla del medio. Como vimos en el ejemplo, si x es menor, me tengo que ir a la izquierda. Y en ese caso, cambiamos el valor de der para que pase a valer lo que vale c menos 1. Y si x en vez de ser menor fuera mayor, en el else hacemos al revés. Guardamos en isc el valor que tiene c más 1 y volvemos al while. Cuando volvemos al while, el intervalo se acortó y repetimos el proceso una vez más. Volvemos al while, se acorta de nuevo y repetimos una vez más y así seguimos hasta que se active este return porque encontramos el valor de x y ahí termina la función, o bien hasta que de tanto der acercarse a isc, los dos índices se crucen. Cuando los índices se crucen, regresamos al while y esta condición de control va a dar falso. Al dar falso, el ciclo corta y lo único que tenemos que hacer es retornar el menos 1 que están viendo allí para dar la búsqueda por infructuosa. Y con eso termina la función. ¿Cuánto demora esta función? Como dijimos, en el peor caso, ¿no? Obviamente, si en la casilla del medio está el valor que estamos buscando, no hay mucho análisis que hacer. Demore lo que demore en hacer una comparación y ya. Pero como dijimos, es común que los programadores tomen posiciones pesimistas. Si yo quiero informar qué tan bueno es mi algoritmo, no le voy a decir al mundo qué tan bueno es en el mejor caso. Tengo que decirle al mundo, che, ¿cómo se defiende mi algoritmo si se da la peor situación posible? La peor situación posible sería que yo tenga que dividir y nunca encontrar el valor. Es decir, el valor que estoy buscando no está en el vector. ¿Cuántas preguntas hace este algoritmo para comparar si x es igual a la casilla del medio si x no está en el vector? Recuerden que la búsqueda secuencial en un arreglo que tiene n componentes, en el peor caso hace n preguntas y demora el tiempo que le lleva a hacer esas n preguntas. ¿Cuánto demora este algoritmo? Bueno, vamos a poner un ejemplo medio simplificado, pero que sirve para darnos una idea de cómo se hace este tipo de análisis. Vamos a suponer, aunque no sea el caso del ejemplo que puse recién, que n, el tamaño del arreglo, es 16. Elijo ese número a propósito para simplificar la explicación. Si n es 16, 16 es lo mismo que 2 a la 4, ¿de acuerdo? 4 es el exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé 16. Fíjense que en este caso, esta función que estamos viendo aquí va a hacer 4 divisiones. 16 dividido 4, en el peor caso quiero decir, ¿no? 16 dividido 4, me quedan 2 intervalos de 8. Tiro uno y me quedo con el otro. A 8 lo divido por 2, me quedan 2 intervalos de tamaño 4 y tiro uno y me quedo con el otro. A 4 lo divido por 2, me quedan 2 intervalos de tamaño 2, tiro uno y me quedo con el otro.
Y a ese intervalo pequeño de tamaño 2 lo vuelvo a dividir, me quedan dos intervalos de tamaño 1 y bueno, en esa única casilla está o no está el valor. Pero quiero decir, la cantidad de divisiones que voy a hacer hasta que llego al 1, que no se puede dividir, es 4. Y esa cantidad de divisiones no es casual, que es igual al exponente al que tengo que elevar el 2, el número por el cual estoy dividiendo, para que me dé de nuevo el valor n del cual partí. Esa serie regresiva de divisiones, empezando en n, y por 2, por 2, por 2, por 2, hasta llegar al 1 que no puedo dividir más, da una cantidad total de divisiones igual al exponente al que tengo que elevar el 2 para que me dé de nuevo n. En matemáticas, el exponente al que se debe elevar el 2 para volver a obtener n se dice o se conoce como el logaritmo de n en base 2. Y como este algoritmo divide y apenas divide pregunta, podemos ver fácilmente que la cantidad de veces que hago esta pregunta para ver si x es igual al valor del medio es igual a la cantidad de divisiones que hago para partir en 2 el algoritmo, el intervalo de partida. Si tantas divisiones hago como preguntas hago, entonces es fácil ver que la máxima cantidad de comparaciones que voy a hacer es de alrededor de el exponente al que debo elevar el 2 para que me dé de nuevo n. En otras palabras, la cantidad de comparaciones que voy a hacer es igual o aproximadamente igual al logaritmo de n en base 2. Comparado con la búsqueda secuencial, observen, la búsqueda secuencial, si el arreglo tiene 16 componentes, va a ser en el peor caso 16 preguntas. En cambio, la búsqueda binaria, si el arreglo ya estuviese ordenado en forma previa, la pregunta esta para determinar si es o no es el valor que estoy buscando, la va a hacer alrededor de 4 veces. En realidad es 4 más 1, 5, pero se puede decir que eso es aproximadamente igual al logaritmo de n en base 2. No es lo mismo 16 que 4 o 5. La cantidad de preguntas es sorprendentemente menor. Y observen, supongamos que el arreglo, en vez de 16, tuviese 32 casillas. Es decir, supongamos que n, en lugar de ser 2 a la 4, fuese 2 a la 5. Es decir, ¿se entiende? Duplico el tamaño del arreglo, que en términos de exponente del 2, potencias de 2, significa sumarle 1 al exponente. En vez de 2 a la 4, 2 a la 5. Si el tamaño del arreglo se duplica, de 16 paso a 32, el tiempo que demora la búsqueda secuencial también se duplica, porque paso de 16 preguntas a 32 preguntas. Pero la búsqueda binaria, si el arreglo estuviese ordenado, si paso de 16 componentes a 32 componentes, la búsqueda binaria agrega solamente una comparación al proceso. 32 dividido 2, le quedan dos particiones de tamaño 16 y a esas particiones de tamaño 16 las reduce rápidamente con otras 4 divisiones. Si el tamaño del arreglo se duplica, la búsqueda secuencial duplica el tiempo, en el peor caso. Pero la búsqueda binaria solamente aumenta en una comparación si el tamaño del arreglo se duplica. Y no es lo mismo 32 que 5 o 6. No es lo mismo 64 que 6 o 7 y así por el estilo. Es sorprendentemente más veloz la búsqueda binaria que la búsqueda secuencial. Aquí lo que podemos hacer, igual que antes, es un programa para mostrar que esto efectivamente funciona. El mismo módulo arreglos.py que mostramos antes con la función linear search, tiene aquí la función binary search. Y ahora tengo aquí un programa que se llama, la misma función que acabo de explicar, y aquí tengo un programa que se llama test03, que hace más o menos lo mismo que la otra
el otro modelo que vimos hace un rato. La función test, con una pequeña diferencia que ahora explico. La función test carga por teclado el tamaño n, validando que no sea ni cero ni negativo. Se crea el arreglo del tamaño pedido con ceros. Y en lugar de pedir que el arreglo se cargue por teclado, como vamos a usar un arreglo grande para que efectivamente valga la pena que la búsqueda binaria trabaje, vamos a pedir, en vez de invocar a la función read que vimos antes, vamos a llamar a esta función generate o generate, que está aquí arribita, que cargue el arreglo con una cantidad de n de números tomados en forma fija. Da igual, pero ordenado, ¿de acuerdo? En vez de cargarlo por teclado para no perder mucho tiempo, llamamos a la función generate para que ella se encargue. Esta función es muy simple. Toma el arreglo con n casilleros llenos de ceros, toma el tamaño del arreglo, lo guarda en n, recorre el arreglo con este for y en cada casillero guarda el valor de su índice multiplicado por 3. En la primera vuelta i vale 0. 0 por 3 es 0 y a ese 0 lo guarda en la casilla 0. En la siguiente vuelta i vale 1. 1 por 3 me da 3 y a ese 3 lo guarda en la casilla 1. Y así sucesivamente. En la casilla 2 va a guardar el 6, en la 3 va a guardar el 9 y así sucesivamente hasta que completemos las n casillas. El arreglo de paso se genera solo y se genera ordenado de menor a mayor. Bueno, igual que antes, aquí cargamos un valor x para buscarlo. Aquí llamamos a la función binary search, que me va a devolver negativo si el número no estaba, o 0 o positivo si el número estaba. Simplemente, igual que antes, controlamos aquí que me devolvió. Si el valor retornado es mayor o igual a 0 es porque lo encontró, y el valor de devuelto es justamente el índice de la casilla donde lo vio. Y si el valor retornado es negativo, el valor no está en el vector y a otra cosa. Ejecutamos este programa, le vamos a pedir un arreglo de tamaño 20, muestra el vector, me dice 0, 3, 6, 9, bla, 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 hasta la casilla que contiene el 57. Le vamos a pedir que busque el 18, que vemos que está en el arreglo, ¿sí? Pues bien, me dice que está en la casilla 6. Esta sería la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que es la que contiene al 18. Si pedimos ejecutar de nuevo el programa, otra vez con 20 números, y ahora le pedimos buscar un número que no está en el vector, por ejemplo el 40, que no está, podemos ver ahí, bueno, cuando le demos Enter, me tiene que indicar que no lo encontró. Y efectivamente eso es lo que hace. La diferencia, insisto, la búsqueda secuencial, para darse cuenta que el 40 no está, tiene que mirar todas las casillas y hacer 20 preguntas. En cambio, la búsqueda lineal hace, para un arreglo de tamaño 20, que es un poco más que 16, y bueno, está haciendo alrededor de 5 o 6 preguntas para encontrar que el valor no está en el vector. Y con eso se liquida el programa y la explicación.